Buenas, nuevamente aquí para hacer la explicación acerca de cómo se utiliza, cómo se aplican la ley de Ohm y la ley de Watt para resolver algunos ejercicios. En ese sentido, yo les pido el favor que tengan a la mano básicamente dos elementos. Uno, la tabla de magnitudes, que ya ustedes la tienen copiada en su cuaderno, en donde queda de esta forma. Y dos, deben tener también a la mano las fórmulas de la ley de Ohm y de la ley de Watt. Con estos elementos vamos a empezar a desarrollar unos ejercicios para averiguar algunas magnitudes en algunos circuitos eléctricos. Por ejemplo, en cuánta corriente circula por una bombilla, cuánto voltaje funciona un motor, cuánta resistencia tiene una plancha, etc. Eso se hace a través de unos ejercicios que les voy a explicar. Primer ejercicio. Se plantean normalmente de esta forma. Entonces dice, se tiene un televisor que funciona con un voltaje de 120 voltios y tiene una resistencia de 30 ohmios. Averiguar la corriente que se necesita. Entonces me están pidiendo que averigüe la corriente que yo necesito. Entonces aquí es donde viene a ser importante esta tablita de magnitudes. Ya miramos cómo la utilizamos. Entonces me dicen inicialmente que se tiene un televisor que funciona con un voltaje de 120 voltios. Voltaje es magnitud. ¿Cuál es el símbolo de magnitud? La letra V. Que funciona voltaje de 120 voltios. ¿Cuál es el símbolo de voltios? Que es la unidad. La letra V, que es así como cursiva. Y tiene una resistencia. El símbolo de resistencia. El símbolo de resistencia lo miramos acá. Resistencia es la letra R. Resistencia de 30 ohmios. Entonces, ohmio, el símbolo de ohmios es la omega. Entonces, de 30 ohmios y lo cambio por ohmios. Me dice averiguar la corriente que necesita. Y decimos que corriente, si me hablan de corriente, es I. No me están hablando de amperes, me están hablando de corriente. Entonces, la corriente es I. Entonces tengo tres magnitudes. Tengo voltaje, tengo resistencia y tengo corriente. ¿De acuerdo? Y entonces los escribo acá. Voy a empezar a desarrollar el ejercicio. Entonces tengo primero que colocar los símbolos de las magnitudes del ejercicio. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes? Voltaje, resistencia y corriente. ¿Y cuáles son los símbolos de las magnitudes? V, R e I. Entonces aquí voy a escribir la magnitud. El símbolo. Símbolo de magnitud. ¿Cuál es el símbolo de la magnitud? Entonces hablamos de V, voltaje. Entonces me dice que cuánto voltaje, que funciona con un voltaje de 120 voltios, ¿cierto? Y entonces esta segunda parte aquí entonces viene siendo aquí la cantidad. La cantidad, es decir, el numerito. Y finalmente, voltios, que lo tenemos acá, es el símbolo de la unidad. Símbolo de la unidad. Ahora pasa a la siguiente magnitud y tiene una resistencia. Entonces, ¿cuál es el símbolo de resistencia? El símbolo de la magnitud. Entonces me dicen que la letra R. De 30 ohmios. Que es igual a 30 ohmios. Pero ¿cómo se simboliza ohmios? Con la letra omega. Averiguar la corriente. Entonces me dicen que la corriente la digo. ¿Por qué I? Porque el símbolo de corriente es la I. Lo tenemos aquí en este cuadrito. Entonces fíjense, voltaje V,
resistencia R, corriente I, voltios V, ohmios de resistencia. Entonces aquí viene este cuadrito. Teniendo planteado el ejercicio de esta fórmula, entonces yo lo que tengo que averiguar es la corriente. Entonces utilizo mi segundo cuadrito. Entonces me dice que tengo estas tres magnitudes, ¿cierto? Voltaje, resistencia y corriente. Que averigüe cuánto es la corriente. Entonces tengo ya copiado aquí a este lado mis formulitas. Entonces escribo, ¿cuál es la fórmula que me relaciona estas tres magnitudes? B, R e I. Entonces las busco. Entonces digo, voltaje. En esta fórmula tengo voltaje, pero en esta fórmula también tengo voltaje, pero en esta fórmula también tengo voltaje. En esta fórmula no tengo voltaje por ninguna parte, es decir, esta ya no me sirve. Entonces para el voltaje. Entonces ahora, resistencia. ¿En qué fórmula tengo resistencia? En esta fórmula tengo resistencia. ¿En esta fórmula tengo resistencia? No, no tengo resistencia. Y esta ya la había eliminado. Pero en esta fórmula también ya tengo resistencia. Entonces me quedan dos fórmulas que me tienen dos datos. Y el último dato es la corriente. En esta fórmula y corriente, como no hay corriente, ya no me sirve. Esta no me sirve. Esta no me sirve. Y aquí, sí, aquí tengo la corriente. Entonces en esta fórmula tengo voltaje, corriente y resistencia. Entonces miremos acá. Voltaje, corriente y resistencia, la ley de Ohm, la que me sirve es esta. Entonces si me sirve esa la escribo. Entonces digo, voltaje es igual a I por R. Pero ¿qué es lo que me están pidiendo que haya? Lo que me están pidiendo que haya es la corriente. La corriente. Entonces tengo que despejar. En esta tablita ya habíamos hecho los despejes. Entonces si me están pidiendo que haya la corriente, entonces la utilizo. Entonces decimos ahí, corriente será igual al voltaje dividido en la resistencia. Y entonces esa corriente reemplazamos ahora los términos. ¿Cuánto es el voltaje? El voltaje vale 120 voltios. ¿Cuánto es la resistencia? La resistencia vale 30 ohmios. Y resolvemos. 120 dividido entre 30, eso da 4. Pero como es corriente, me da 4 ¿qué? Entonces volvemos a utilizar aquí nuevamente esta tablita. Si es corriente, me da 4 amperios. 4 amperios. Y entonces no colocamos amperios, sino que colocamos la letra A. Y esa viene siendo la respuesta. Entonces, el televisor que funciona a 120 voltios y tiene una resistencia de 30 ohmios, necesita, para que funcione, necesita que a través de él circule una corriente de 4 amperios. Esa es una de las utilidades de la ley de Ohm, ley de Watt, saber las magnitudes eléctricas de los aparatos eléctricos.